Andrés Barrera. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera y también te doy las gracias por acompañarme en este curso de DJ profesional de 0 a 100. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. También en la caja de comentarios puedes dejar todas tus preguntas o opiniones acerca de este curso. Si es de tu interés este material, apóyame con un like y puedes seguirme en Twitter, Instagram y Facebook. Me encuentras como tu zona favorita. En esta clase vamos a ver los agudos, los medios y los graves. Esto es ecualización. Para esto vamos a nuestra máquina virtual. Vamos a activar la pizarra y acá vamos a ver varias cosas. Lo primero es el sonido. El sonido lo podemos definir como una propagación de ondas y de acá es donde viene el término de frecuencia de ondas o lo que conocemos como hertz. Y este hertz es igual a la cantidad de ondas generadas en un segundo. Vamos a ver algo global para poder entender. Así que en el ser humano podemos identificar los sonidos desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Cuando están por debajo de los 20 Hz se conocen como infrasonidos. Y cuando están por encima de los 20.000 Hz se conoce como ultrasonidos. ¿Quién puede escuchar esto? Pongo ejemplos claros. Los elefantes y los topos pueden llegar al punto de tener una percepción desde los 14 Hz hasta los 15.000 Hz. Los perros y los gatos pueden llegar con una percepción desde los 67 Hz hasta los 40.000 Hz. Esto ya sería ultrasonido. Los delfines y los murciélagos pueden llegar desde los 75 Hz hasta los 150.000 Hz. Y aún más, las ballenas pueden llegar hasta los 325.000 Hz. Algo abismal completamente. En todo esto entran los graves, los cuales van desde los 20 Hz hasta los 250 Hz. Pero quiero hacer una aclaración acá. Acá también irían los subgraves, que van desde los 60 Hz hasta los 250. Pero queremos englobarlo solamente en graves, agudos y medios. Los medios irían desde los 250 Hz hasta los 2000 Hz. Pero vamos a tener en cuenta que también están medios bajos y medios altos. Y acá en los agudos, los cuales van desde los 2000 Hz hasta los 20.000 Hz. Así que es importante que hagamos esta aclaración también, como les digo, de los medios altos, porque llegarían desde los 2000 Hz hasta los 6000 Hz. Tengamos muy presente esto. Los seres humanos vamos perdiendo sobre todo los agudos. Cuando escuchamos con auriculares demasiado alto, cuando hay un ruido excesivo, se va perdiendo esa agudeza. O también por la edad, ya de los 30, 35 en adelante, se va perdiendo completamente.
y podríamos llegar hasta unos 16.000 Hz. Acá también vamos a aclarar que los graves también son los mismos bass. Los medios son los mismos middle. Y los agudos serían los mismos treble, para que lo tengamos muy presente. Acá vamos a representar los graves, los cuales irían de esta forma. Vemos que van dispersos. Mientras que si representamos los agudos, los encontramos de esta forma. Vamos a tener muy en cuenta todo esto. Acá vemos que cada DET tiene su propia ecualización. Y también cada level tiene su propia ganancia. Así que podríamos ajustar una ecualización diferente en cada uno de ellos. Lo importante que es que no vayamos a distorsionar la música. ¿Y eso dónde lo vemos? Tenemos un medidor. Acá está. En la parte superior. Y este medidor, cuando ya pica más o menos en este punto, ya es porque pica en rojo. ¿Qué quiere decir? De que está distorsionada la música. Y eso es lo que no queremos. Así que vamos a colocar esta pista. Y vamos a ver una manipulación de los agudos, que la representación en la música puede ser el violín, también podría ser, si es en un ámbito y campo general, puede ser la voz de un niño, puede ser los platillos. Los graves ya serían directamente el bajo eléctrico, también ahí entran el tambor. Y quiero decirles algo muy importante: si no fuera por los graves, la música electrónica no existiría, porque la música electrónica se basa en los graves, porque los graves son los que dan el golpe, el beat, lo que hemos visto en clases pasadas. Y en los medios, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde vamos a tocar lo que es la melodía, lo que son las voces directamente cuando hay una interpretación. Así que escuchamos este tema. Acá vemos que está puesto un loop. Continuamos. Y acá, si manipulamos los agudos, los bajamos y los subimos. Si colocamos el puntero, podemos ver el valor que está en 89. Vamos a tener muy en cuenta esto. Si nosotros manipulamos cualquiera de estas perillas, también se va a ver afectado los graves o los medios, porque uno depende del otro. Si manipulamos acá los graves, ahí está. Damos doble clic para regresar. ¿Qué es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta? Que la mejor forma es dejar preestablecido como vienen los valores. El software lo que hace es dejar estos valores y él automáticamente realiza el cálculo de las dos canciones o de las que vayamos a colocar y lo ajusta a un mismo nivel. ¿Por qué? Porque cuando se graban los temas en un estudio profesional, viene directamente ya con su ecualización.
Pero ¿qué ocurre? Que no vienen con los mismos valores. Así que acá es donde entra el software y realiza el cálculo y los ecualiza, los deja a un mismo nivel. Sería bueno dejarlos así, pero ya cuando queremos que el punto central sea una canción en específica y queremos aumentar los graves, quisiéramos disminuirlos. Acá estamos dando auge es directamente a un tema en especial. Acá los agudos no van a distorsionar. Sí, nosotros los podemos manipular y no van a distorsionar acá en el medidor de sonido. Pero lo que sí va a distorsionar completamente son los graves. Esto sí que va a distorsionar. Así que para esto existen varios trucos. Acá estamos manipulando como para que ustedes vean cuál es el cambio que hay en la ecualización. Lo que quiero que tengamos en cuenta es eso, no distorsionar. Para esto podríamos dejar este grave de este deck más o menos por ahí y acá lo dejaríamos tal cual como está. De esta forma nos aseguramos de que no vayamos a distorsionar cuando ya estamos realizando nuestra mezcla. También tenemos otra opción, la cual sería ir acá en maestro, en esta pestaña, y podríamos colocar este volumen principal, podríamos colocarlo más o menos en la mitad. De esa forma ya nos estamos asegurando de que no vamos a distorsionar absolutamente en la música que estamos tocando. Esto es lo importante, saber de que en cada depth tenemos una ecualización, pero lo más importante es que no vayamos a sobrepasarnos con el cambio de valores. Así que nada, esto ha sido todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado. Si no te has suscrito, suscríbete, debajo del video encuentras el botón, es totalmente gratis. Y si fue de tu interés este contenido, apóyame con un like. Que tengas un excelente día. Gracias.